Hola, mi nombre es Carmen Delgado y tengo 75 años. Sé que mi historia va a sonar increíble, pero cada palabra que voy a contarles es completamente cierta. A los 50 años, mi esposo me dejó sin un centavo, sin casa, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Hoy, 25 años después, soy millonaria. No por suerte, no por herencia, sino por algo que nunca imaginé que podría hacer. Esta es mi historia de cómo perdí todo y cómo la vida me dio una segunda oportunidad cuando ya creía que era demasiado tarde. Si esta historia te inspira o te parece increíble, por favor suscríbete a nuestro canal. Vas a escuchar testimonios reales de personas que, como yo, encontraron la luz cuando todo parecía perdido. Dale like y activa la campanita para no perderte ninguna historia que puede cambiar tu perspectiva de la vida. Mi historia comienza en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara, México. Nací en 1950 en una familia humilde pero trabajadora. Mi padre era campesino y mi madre se dedicaba al hogar y a cuidar a sus 6 hijos. Desde pequeña aprendí el valor del trabajo duro y la importancia de la familia. A los 22 años conocí a Roberto, un hombre guapo y carismático que trabajaba en una empresa de construcción en la ciudad. Roberto me enamoró con sus promesas de una vida mejor. Me decía que juntos podríamos conquistar el mundo, que él tenía grandes planes para nuestro futuro. Nos casamos en 1973 y al año siguiente tomamos la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre: emigrar a Estados Unidos. El viaje fue difícil. Roberto había conseguido una visa de trabajo temporal y yo llegué con una visa de turista que después logré convertir en residencia por matrimonio. Nos establecimos en Los Ángeles, California, donde Roberto encontró trabajo en la construcción y yo comencé a trabajar limpiando casas. Los primeros años fueron de mucha lucha pero también de esperanza. Vivíamos en un pequeño apartamento en Isla, compartido con otra familia mexicana. Cada dólar que ganábamos lo ahorrábamos con sueños de comprar nuestra propia casa y traer a nuestras familias de México. Roberto era un trabajador incansable, pero también tenía sus demonios. Poco a poco comenzó a beber más de la cuenta los fines de semana. Al principio pensé que era solo el estrés del trabajo y la presión de estar en un país extraño sin hablar bien el inglés. Yo también batallaba con el idioma, pero me inscribí en clases nocturnas de inglés en la biblioteca local. En 1978 compramos nuestra primera casa, una pequeña propiedad de 2 recámaras en un barrio obrero. Era nuestro orgullo y alegría. Trabajé día y noche, agregué un trabajo de medio tiempo en una fábrica de ropa, todo para ayudar con los pagos de la hipoteca. Roberto había ascendido a supervisor en su empresa de construcción y nuestros ingresos habían mejorado considerablemente. Durante los siguientes años todo parecía ir bien. Enviábamos dinero a nuestras familias en México, habíamos pagado gran parte de la hipoteca de nuestra casa, e incluso habíamos comenzado a invertir en pequeñas propiedades para alquilar. Roberto había desarrollado un buen ojo para identificar casas baratas que necesitaban reparaciones, las comprábamos, él las arreglaba con su conocimiento de construcción, y yo me encargaba de administrar los alquileres. Para finales de los años 80 teníamos 3 propiedades de alquiler además de nuestra casa. No éramos ricos, pero vivíamos cómodamente. Yo había aprendido inglés lo suficientemente bien como para manejar todos los aspectos del negocio inmobiliario. Me había vuelto experta en tratar con inquilinos, administrar reparaciones y manejar las finanzas de nuestras propiedades. Pero todo comenzó a cambiar a principios de los años 90. El problema de Roberto con el alcohol se había vuelto más serio. Ya no era solo los fines de semana, comenzó a beber durante la semana también. Su trabajo se vio afectado y eventualmente perdió su posición de supervisor. Yo traté de hablar con él, de convencerlo de buscar ayuda, pero él se enojaba y me decía que yo no entendía la presión que él sentía. Las discusiones se volvieron más frecuentes y más intensas. Roberto comenzó a culparme por todos sus problemas. Decía que yo era demasiado controladora con el dinero, que no lo apoyaba lo suficiente, que siempre estaba criticándolo. La verdad es que yo estaba desesperada viendo cómo el hombre que amaba se destruía a sí mismo. En 1995, cuando yo tenía 45 años, Roberto conoció a una mujer más joven en uno de los bares que frecuentaba. Se llamaba Sandra y tenía apenas 28 años.
Al principio fueron solo rumores que me llegaban a través de conocidos, pero eventualmente Roberto ya ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Cuando lo confronté, me dijo que Sandra lo entendía de una manera que yo nunca podría. Que ella no lo juzgaba ni lo presionaba como yo hacía. Que con ella se sentía joven otra vez. Esas palabras me partieron el corazón, pero aún tenía esperanza de que fuera solo una crisis de mediana edad que podríamos superar. Roberto comenzó a pasar más tiempo fuera de casa. Llegaba muy tarde o a veces no llegaba en absoluto. Yo seguía manejando las propiedades de alquiler sola, pagando las cuentas, manteniendo todo funcionando, mientras él cada vez contribuía menos tanto emocional como financieramente a nuestro matrimonio. La situación llegó a su punto crítico cuando Roberto comenzó a tomar dinero de nuestras cuentas sin decirme. Primero fueron pequeñas cantidades que yo notaba pero sobre las cuales él tenía excusas. Después fueron sumas más grandes. Cuando lo confronté, se ponía violento verbalmente y me amenazaba con dejarme si seguía espiándolo como él decía. En 1998, Roberto me informó que quería el divorcio. Yo tenía 48 años y después de 25 años de matrimonio, mi mundo se desplomó. Pero lo peor aún estaba por venir. Durante el proceso de divorcio descubrí que Roberto había estado transfiriendo dinero a cuentas a su nombre solamente. Había tomado hipotecas adicionales sobre nuestras propiedades sin mi conocimiento, forjando mi firma en los documentos. El abogado que pude permitirme me explicó que, aunque las propiedades estaban a nombre de ambos, Roberto había manipulado las finanzas de tal manera que sería muy difícil probar fraude. Además, él tenía un abogado mucho más caro y experimentado que el mío. Sandra, su nueva novia, aparentemente venía de una familia con dinero y estaba financiando su defensa legal. El proceso de divorcio fue devastador. Roberto y su abogado pintaron una imagen de mí como una mujer controladora y manipuladora que había forzado a Roberto a poner las propiedades a mi nombre para evitar pagar impuestos correctamente. Alegaron que yo había sido la cerebro detrás de todas las decisiones financieras cuestionables. Por si fuera poco, durante este tiempo uno de nuestros inquilinos demandó por una caída que había sufrido en una de nuestras propiedades. Aunque la demanda no tenía mucho mérito, los costos legales siguieron acumulándose. Roberto se negó a ayudar con estos gastos, alegando que como estábamos en proceso de divorcio, cada uno debía manejar sus propios problemas legales. En el año 2000, cuando tenía exactamente 50 años, el juez dictó la sentencia final del divorcio. Por razones que aún no entiendo completamente, Roberto recibió la mayoría de nuestros activos. Yo recibí una pequeña cantidad de dinero en efectivo, suficiente para quizás 6 meses de gastos básicos, y una deuda legal enorme. La casa donde habíamos vivido por más de 20 años ahora era de Roberto y Sandra. Las propiedades de alquiler que yo había administrado con tanto cuidado también fueron para él. Me encontré sin hogar, sin ahorros, con deudas legales, y con 50 años en un país donde había llegado sin nada 26 años antes. Si esta historia te está llegando al corazón, si conoces a alguien que ha pasado por algo similar, o si simplemente quieres apoyar a personas que comparten sus experiencias de vida reales, por favor suscríbete a nuestro canal y comparte este video. Tu apoyo significa todo para nosotros y nos ayuda a seguir trayendo historias que pueden inspirar a otros en momentos difíciles. Los primeros meses después del divorcio fueron los más oscuros de mi vida. Me mudé a un pequeño apartamento en una zona no muy segura de Los Ángeles. Era lo único que podía permitirme con el poco dinero que me había quedado. Conseguí un trabajo de tiempo completo limpiando oficinas por las noches, porque era lo único que podía encontrar rápidamente. Trabajaba desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, limpiando edificios de oficinas en el centro de Los Ángeles. El trabajo era físicamente agotador, especialmente para una mujer de 50 años, pero necesitaba cada centavo para sobrevivir y pagar poco a poco mis deudas legales. Durante el día trataba de dormir, pero la depresión y la ansiedad me mantenían despierta la mayoría del tiempo. Había perdido contacto con muchos de mis amigos durante el divorcio. Algunos tomaron el lado de Roberto, otros simplemente no sabían qué decir o cómo ayudar. Me sentía completamente sola en el mundo. Había días en que pensaba seriamente en regresar a México. Al menos allí tenía familia, tenía raíces. Pero el orgullo me detenía.
No podía regresar como una fracasada después de casi 30 años en Estados Unidos. Además, mi pequeño salario en México no me permitiría pagar las deudas que había adquirido aquí. Pero la vida tiene maneras misteriosas de presentarnos oportunidades cuando menos las esperamos. Una noche, mientras limpiaba las oficinas de un pequeño bufete de abogados, conocí a la señora Williams, una abogada afroamericana de unos 60 años que trabajaba hasta muy tarde casi todas las noches. Al principio solo nos saludábamos cordialmente. Ella notó que yo siempre era muy cuidadosa con su oficina, que organizaba sus papeles de manera ordenada y que incluso limpiaba áreas que otros empleados de limpieza ignoraban. Una noche me ofreció café y comenzamos a charlar. La señora Williams había llegado a ser abogada en una época cuando había muy pocas mujeres, y menos aún mujeres afroamericanas, en la profesión legal. Me contó sobre las dificultades que había enfrentado, la discriminación, los obstáculos. Pero también me habló sobre la importancia de la perseverancia y de nunca darse por vencida. Poco a poco, durante nuestras conversaciones nocturnas, le conté mi historia. Ella escuchó con atención y compasión. Un día me dijo algo que cambió mi perspectiva. Carmen, tienes más experiencia en bienes raíces de la que muchos agentes profesionales. Has administrado propiedades, has tratado con inquilinos, has navegado contratos. ¿Por qué no consideras obtener tu licencia de bienes raíces? La idea me pareció imposible al principio. Yo, una mujer de 50 años con acento mexicano, compitiendo en el mundo de los bienes raíces en Los Ángeles. Pero la señora Williams insistió. Me explicó que la experiencia práctica que yo tenía era invaluable, y que muchos clientes latinos se sentirían más cómodos trabajando con alguien que hablara su idioma y entendiera su cultura. Me tomó un año juntar el dinero para pagar las clases y el examen de licencia. Seguí trabajando en la limpieza nocturna mientras estudiaba durante el día. Fue agotador, pero tenía una meta que me daba esperanza por primera vez en mucho tiempo. En 2002, a los 52 años, obtuve mi licencia de bienes raíces. La señora Williams me ayudó a conseguir mi primer trabajo en una pequeña agencia inmobiliaria en Isla que se especializaba en servir a la comunidad latina. Los primeros meses fueron difíciles. No vendí nada. Otros agentes con más experiencia y mejores conexiones se llevaban los mejores clientes. Pero yo tenía algo que ellos no tenían. Entendía completamente las preocupaciones y miedos de los inmigrantes latinos que querían comprar su primera casa en Estados Unidos. Recordaba perfectamente cómo me había sentido Roberto y yo cuando compramos nuestra primera casa. La confusión con los documentos legales, el miedo de estar firmando algo que no entendíamos completamente, la preocupación constante de que alguien se aprovechara de nosotros por ser extranjeros. Comencé a especializarme en ayudar a familias latinas de primera generación a comprar sus primeras casas. Me quedaba con ellos durante todo el proceso, explicándoles cada documento, cada paso, cada implicación legal. No solo era su agente de bienes raíces, me convertía en su consejera, su traductora, y a veces casi en un miembro de la familia. Mi primera venta fue a una familia de Guatemala que había estado ahorrando durante 10 años para comprar una casa. Cuando recibieron las llaves de su nueva casa, toda la familia lloró de alegría. Yo también lloré, no solo por ellos, sino porque por primera vez en años sentí que estaba haciendo algo realmente valioso con mi vida. El boca a boca en la comunidad latina es muy poderoso. Una familia satisfecha recomendó mis servicios a otra, y esa a otra más. Poco a poco comencé a construir una base sólida de clientes. Mi comisión por esa primera venta fue de $3,200. Era más dinero del que había visto junto en meses. Para 2004, ya había vendido suficientes casas como para dejar mi trabajo de limpieza nocturna y dedicarme completamente a los bienes raíces. Pero no me conformé solo con vender casas. Recordando mi experiencia previa administrando propiedades de alquiler, comencé a ofrecer servicios de administración de propiedades a otros inversionistas. Muchos de mis clientes que habían comprado sus primeras casas eventualmente querían invertir en propiedades de alquiler, pero no tenían el tiempo o la experiencia para administrarlas. Yo ofrecía manejar todo, encontrar inquilinos, cobrar rentas, coordinar reparaciones, manejar problemas legales. Mi experiencia personal con inquilinos difíciles,
reparaciones inesperadas, y todos los aspectos del negocio inmobiliario me había dado un conocimiento que no se puede aprender en ningún libro. Los propietarios confiaban en mí porque sabían que yo entendía exactamente lo que significaba cada dólar invertido y cada dólar perdido. Para 2006, administraba más de 50 propiedades de alquiler para diferentes inversionistas. También había comenzado a comprar mis propias propiedades otra vez. Esta vez era más inteligente. Compraba casas pequeñas en barrios en transición, las renovaba usando contactos que había hecho en la industria, y las alquilaba o las revendía. Pero mi verdadero crecimiento vino cuando decidí expandir mis servicios. Noté que muchos de mis clientes latinos tenían dificultades no solo para comprar casas, sino para entender todo el sistema financiero estadounidense. Muchos tenían trabajos estables y buenos ingresos, pero no sabían cómo establecer crédito, cómo calificar para mejores hipotecas, o cómo estructurar sus finanzas para máximo beneficio. Comencé a estudiar finanzas personales e inversiones por mi cuenta. Leía libros, asistía a seminarios, tomaba cursos en línea. Quería entender no solo cómo vender casas, sino cómo ayudar a mis clientes a construir riqueza real a través de bienes raíces. En 2008, cuando llegó la crisis financiera, muchos agentes de bienes raíces perdieron sus trabajos. El mercado inmobiliario se colapsó, los bancos dejaron de otorgar hipotecas fácilmente, y muchas personas perdieron sus casas. Pero yo vi esto como una oportunidad. Durante la crisis, muchas propiedades salieron a la venta a precios muy bajos. Familias que habían perdido sus empleos necesitaban vender rápidamente. Inversionistas con problemas de flujo de efectivo necesitaban deshacerse de propiedades. Bancos tenían cientos de propiedades embargadas que querían vender. Usé todos mis ahorros y obtuve préstamos para comprar propiedades durante la crisis. Otras personas tenían miedo de invertir, pero yo sabía que el mercado inmobiliario de Los Ángeles eventualmente se recuperaría. La población seguía creciendo, la tierra era limitada, y la demanda de vivienda eventualmente regresaría. Compré casas unifamiliares, dúplex, pequeños edificios de apartamentos. Algunas las renovaba y las revendía cuando el mercado mejoró. Otras las mantuve como propiedades de alquiler a largo plazo. Mi experiencia administrando propiedades me permitía calcular exactamente cuánto podía gastar en cada propiedad y aún obtener una ganancia. Si mi historia te está inspirando a perseguir tus propios sueños, sin importar tu edad o circunstancias actuales, por favor no olvides suscribirte al canal, darle like a este video, y compartirlo con alguien que pueda necesitar escuchar que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. También me encantaría leer en los comentarios tu propia historia de superación o tus metas para el futuro. Para 2012, el mercado inmobiliario había comenzado a recuperarse, y el valor de mis propiedades había aumentado significativamente. Pero más importante aún, había construido un negocio sólido con múltiples fuentes de ingresos. Tenía comisiones por ventas, ingresos por administración de propiedades, y ingresos por mis propias propiedades de alquiler. También había expandido mi equipo. Contraté a otros agentes que trabajaban bajo mi supervisión, y comencé a recibir un porcentaje de sus ventas también. Establecí una pequeña empresa de administración de propiedades que empleaba a un contador, un coordinador de mantenimiento, y varios contratistas de confianza. Pero mi mayor satisfacción venía de ver cómo había ayudado a cientos de familias latinas a lograr el sueño americano de tener su propia casa. Muchas de estas familias ahora tenían múltiples propiedades y habían construido riqueza significativa. Sus hijos estaban yendo a la universidad, algo que no hubiera sido posible sin la estabilidad financiera que les proporcionó la propiedad inmobiliaria. En 2015, decidí escribir un libro sobre mi experiencia. Lo titulé De la limpieza a los millones, una guía de bienes raíces para la comunidad latina. El libro se convirtió en un éxito en la comunidad latina, no solo en Los Ángeles sino en todo Estados Unidos. El libro llevó a oportunidades de hablar en conferencias y seminarios. Comencé a viajar por todo el país compartiendo mi historia y enseñando a otros latinos sobre inversiones en bienes raíces. Estas conferencias se convirtieron en otra fuente de ingresos, pero más importante, me permitieron impactar las vidas de miles de personas. También lancé un curso en línea sobre inversión inmobiliaria específicamente diseñado para la comunidad latina. El curso incluía no solo estrategias de inversión,
sino también información sobre cómo navegar el sistema bancario, cómo establecer crédito, y cómo estructurar inversiones para máximos beneficios fiscales. Para 2018, mi patrimonio neto había superado los $2 millones. Era oficialmente millonaria. Tenía 68 años y había logrado en menos de 20 años lo que había perdido en el divorcio y mucho más. Pero el dinero no era lo más importante para mí. Lo más valioso era la independencia y la seguridad que había logrado. Nunca más dependería de otra persona para mi bienestar financiero. Nunca más estaría en una posición donde alguien pudiera dejarme sin nada. También había encontrado un propósito que me llenaba de satisfacción. Cada familia que ayudaba a comprar su primera casa, cada inversionista que guiaba hacia la riqueza, cada persona que inspiraba a través de mi historia, era una victoria personal para mí. En 2020, cuando llegó la pandemia, muchos negocios sufrieron enormemente. Pero mi negocio de bienes raíces se adaptó rápidamente. Las reuniones virtuales se volvieron la norma, y la demanda de vivienda en realidad aumentó cuando las personas se dieron cuenta de la importancia de tener un hogar cómodo. Mis propiedades de alquiler también se mantuvieron estables. Había aprendido a lo largo de los años a seleccionar inquilinos cuidadosamente y a mantener mis propiedades en excelente condición. Esto resultó en inquilinos leales que siguieron pagando su renta incluso durante los momentos más difíciles de la pandemia. Durante la pandemia también lancé un podcast llamado Construyendo Riqueza con Carmen, donde entrevisto a otros empresarios latinos exitosos y comparto consejos semanales sobre inversiones y finanzas personales. El podcast ha crecido hasta tener más de 100,000 oyentes regulares. Hoy, a los 75 años, mi patrimonio neto es de más de $4 millones. Tengo 30 propiedades de alquiler en mi portafolio personal, una empresa de bienes raíces con 12 agentes, una empresa de administración de propiedades que maneja más de 200 unidades, y múltiples fuentes de ingresos pasivos. Pero lo más importante es que he podido ayudar a más de 2,000 familias a comprar sus primeras casas, y he entrenado a cientos de personas en el arte de la inversión inmobiliaria. Muchos de mis estudiantes ahora son millonarios también. Recientemente me enteré de que Roberto, mi ex esposo, perdió todas las propiedades que había ganado en el divorcio durante la crisis financiera de 2008. Su problema con el alcohol empeoró, Sandra lo dejó cuando se acabó el dinero, y ahora vive en un pequeño apartamento dependiendo principalmente del seguro social. No siento alegría por su situación, pero sí siento una profunda satisfacción de saber que logré construir una vida próspera por mi cuenta. Demostré que una mujer de 50 años, sin recursos, sin apoyo, pero con determinación y trabajo duro, puede lograr cualquier cosa. Mi consejo para cualquier persona que esté pasando por momentos difíciles es que nunca pierdan la esperanza. La edad es solo un número. Las circunstancias actuales no determinan el futuro. Cada final es también un nuevo comienzo. Es importante rodearse de personas que crean en uno. La señora Williams fue fundamental en mi transformación. Busquen mentores, busquen comunidades de apoyo, busquen personas que hayan logrado lo que ustedes quieren lograr. También es crucial nunca dejar de aprender. Yo tenía 50 años cuando comencé a estudiar bienes raíces formalmente, pero seguí estudiando finanzas, inversiones, mercadeo, tecnología. El aprendizaje continuo es lo que me permitió no solo sobrevivir sino prosperar en una industria competitiva. La planificación financiera es esencial. Después de perder todo, me volví obsesiva con el ahorro y la diversificación. Nunca puse todos mis huevos en una canasta. Siempre mantuve múltiples fuentes de ingresos y siempre ahorré por lo menos el 30% de mis ganancias. Pero sobre todo, es importante recordar que el dinero no es el objetivo final. La verdadera riqueza es la libertad de elegir cómo vivir tu vida, la capacidad de ayudar a otros, y la satisfacción de saber que has maximizado tu potencial sin importar de dónde viniste o qué obstáculos enfrentaste. Hoy vivo en una hermosa casa con vista al océano en Malibú. Tengo la libertad financiera para viajar cuando quiero, para apoyar causas que me importan, y para pasar tiempo con la familia que pude traer de México una vez que logré estabilidad económica. Pero lo que más me llena de orgullo es el legado que estoy dejando. No solo en términos financieros, sino en términos de las vidas que he impactado positivamente. Cada familia que ayudé a lograr estabilidad de vivienda,
cada persona que inspiré a perseguir sus sueños empresariales, cada estudiante que ahora es financieramente independiente gracias a lo que aprendió de mi experiencia. Mi historia prueba que en Estados Unidos, el país que me adoptó hace más de 50 años, realmente es posible reinventarse a cualquier edad. No importa cuán oscuro parezca el presente, siempre hay esperanza para un futuro mejor si estás dispuesto a trabajar por él. A todos los que están escuchando esta historia, especialmente a las mujeres que piensan que es demasiado tarde para comenzar de nuevo, les digo que se equivocan. Nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo de su vida. Nunca es demasiado tarde para perseguir sus sueños. Nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que siempre quisieron ser. Si mi historia te ha inspirado, si crees que puede inspirar a alguien más, por favor comparte este video. Suscríbete al canal para más historias reales de superación y éxito. Déjame un comentario contándome cuáles son tus metas y sueños. Me encanta leer sus historias y responder personalmente cuando puedo. Recuerden que la vida no se trata de lo que nos sucede, sino de cómo respondemos a lo que nos sucede. Yo elegí responder con determinación, trabajo duro, y fe en que el futuro podía ser mejor que el pasado. Esa elección cambió todo. Gracias por escuchar mi historia. Hasta la próxima, y recuerden, nunca se rindan, nunca es demasiado tarde, y sus mejores días pueden estar aún por delante.